Bienvenida a todos nuevamente. Me parece necesario destacar, para no repetir, la bienvenida de las autoridades, agradecer la iniciativa del Centro de Estudiantes que permite justamente traer la discusión política adentro de la escuela. Ahora le doy lugar al centro que va a dar su bienvenida. Hola a todos, buenos días. Soy Elena Ibusic, una de las 6 representantes del CEOC, el Centro de Estudiantes, y esta charla de debate la planeamos porque nos parece importante que los estudiantes sepan los programas de los distintos partidos políticos. Los temas que incluimos son cosas que sabemos que son de intereses para los estudiantes y problemáticas que nos afectan a los jóvenes, como por ejemplo el futuro de la escuela técnica, en este caso, la ESI, la inseguridad. También incluimos cosas por las que luchamos desde el Centro de Estudiantes, como que las viandas tengan algo más nutritivo que solo las viandas, porque haya mayor presupuesto para la jornada ESI y por un comedor. Desde el Centro de Estudiantes no somos ajenos a la situación que está pasando en el país, que estamos viviendo todos, ni a las elecciones, y por eso nosotros estamos comprometidos con el debate y también con los estudiantes y sus problemáticas. Por eso realizamos esta charla de debate. Nos parece que es importante que voten de manera consciente a quien los represente. También queríamos agradecer a los candidatos por participar, a los chicos del staff y a los estudiantes y docentes que nos ayudaron a planear la charla de debate. Bueno, le paso el micrófono. Bueno, en primer lugar les comento cómo va a ser la estructura de la charla. Primero se van a presentar los candidatos, aquellos que quieran decir sobre su plataforma educativa en 3 minutos. Luego van a hacer lo mismo con preguntas que también elaboró el Centro de Estudiantes y luego vamos a pasar a preguntas que quieren hacer algunos de ustedes. Bueno, pasamos entonces a las presentaciones. Los asistentes hoy son Tatiana Fernández Martí, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, candidata a legisladora. Juan Cruz Ayala, candidato a legislador de Unión por la Patria. Lo que estoy diciendo de orden de izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha. Y José Ignacio Togliero, candidato a legislador por la Libertad Avanza. Les recuerdo, como parte de las reglas generales que creo que fueron publicadas en la red del centro, tratemos de no interrumpir, no interrumpir básicamente, tratemos siempre de trabajar en el marco del respeto, como siempre, como cualquier actividad institucional. Bueno, entonces, ahora sí podemos arrancar con la primera presentación, podemos ir en orden como se sentaron, o prefieren arrancar al revés, como ustedes digan. La mecánica de presentación de, digamos, nosotros personal o la propuesta educativa o las dos cosas. Como ustedes quieran presentarse, sobre ustedes, sobre su plataforma, entiendo que el centro propuso eso, ¿no? Sí. Consulta, ¿no era presentación y después plataforma educativa? Primero la presentación. Okay. Bueno, en 3 minutos, entonces, ¿quieren arrancar? El centro está contando ya el tiempo en un cronómetro que los candidatos ven todo el tiempo. Bueno, me presento a ustedes, chicos. Mi nombre es José Ignacio Togliero, milito en el Partido Libertario. Sí, material. Ahí está. Ahora sí, claro, me escucharon yo solo. Bueno, entonces. Material apretado. Material apretado. Boludo, ahora sí.
José Trauliero, entonces, 32 años, vivo en el barrio de Valvanera, milito en el Partido Libertario desde que se creó prácticamente, esto fue en el 2018. O sea, estamos hablando de cuando el liberalismo, bueno, por ahí para algunos de ustedes lo sigue siendo, ¿no? Pero era una mala palabra. Hoy día recorrimos una larga trayectoria, ni yo entiendo muchas veces qué hago en política, se lo digo porque antes de conocer las ideas de la libertad y darme cuenta que mi padre me había inculcado esas ideas sin decírmelo, es decir, el mérito, el esfuerzo, el trabajo, ahorrar, o sea, respetar el proyecto de vida de otros, porque vivimos en sociedad en definitiva. Antes de eso no sabía lo que era el liberalismo, pero cuando me enteré de las ideas a través de leer bueno, por ahí ustedes todavía lo siguen considerando un loco, ¿no? Pese a que ganamos las elecciones, al menos hasta ahora, a Milei lo veía en la tele y decía, este tipo, ¿qué le pasa, no? Pero leí una nota en el diario, en el Cronista, y dije, bueno, mirá, hay un trasfondo detrás, no es solamente una persona que grita, que se enoja, que se indigna ante la realidad o la inmoralidad que vivimos día a día. Y eso me hizo meterme, involucrarme, militar. Fui consejero, que básicamente, así como existe, pero en los cargos públicos, los comuneros, bueno, nosotros teníamos un sistema por el cual en cada comuna hay un consejo que asiste al referente. Posteriormente fui asambleísta, que para que lo asocien es como ser diputado, porque básicamente votábamos las decisiones del partido, todo lo que tiene que ver con la diaria hasta las alianzas. Y bueno, poco a poco me fui metiendo, involucrando en política y vi crecer esto, como les digo, desde que era un insulto prácticamente decirle a alguien que era liberal y un poco más te tachaban de facho, de dictatorial, etcétera, cosas que están muy lejanas a la libertad, hasta lo que vieron hoy. La verdad que, si les tengo que ser sincero, yo esperaba un buen resultado, pero lo que pasó superó las expectativas, me produce mucha esperanza. Y bueno, por último decirles, ojalá que puedan escucharme, hacerme las preguntas que quieran, porque por ahí hay mucho prejuicio con las ideas que nosotros defendemos, los medios dicen cosas que tal vez no son ciertas, y espero que sea fructífero y lo disfruten. Muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Juan Cruz Ayala, tengo 26 años y soy orgullosamente desde los 13 años militante peronista. Y sinceramente, en todos estos años de militancia pude acercarme a la política en un llamado que nos hiciera Néstor Kirchner allá por el 2003, 2004, con la expectativa de encontrarme a un grupo de personas, de militantes, que tengamos medianamente una idea clara de cuál es el proyecto de país que tanto ansiamos construir. Y en todos estos años de militancia pudimos ver en conjunto que la Argentina ha pasado por diferentes etapas, y particularmente la ciudad de Buenos Aires también. Ninguna de ellas fue sencilla. Nunca, cuando nos acercamos a un barrio, cuando nos acercamos a alguna problemática, cuando nos acercamos a un colegio, cuando nos acercamos a un trabajo, nunca la situación fue sencilla. Si hay algo que nosotros hemos conocido en todos estos años de recorrido militante, es el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, de la preparación, de la formación política. Cada vez que nosotros tenemos un micrófono en la mano, y hablo en términos generacionales, nos preocupamos y nos ocupamos por entender y saber de lo que hablamos. Y entendemos y sabemos que estamos en una situación más que compleja y más que complicada. Pero para mí, como militante, es un honor y un orgullo poder estar hoy ante ustedes en la escuela pública, en una escuela pública, permitiéndome contar nuestras propuestas, acercar nuestras inquietudes y sobre todo iniciar un diálogo con ustedes. El punto de partida y el punto de inicio que la Argentina y que la ciudad debe recorrer tiene que ser en diálogo entre las distintas comunidades, la comunidad educativa y la política, y quienes tenemos el deseo de representar
algo más que lo que hoy en día nos está mostrando la televisión o los medios masivos de comunicación. Para mí, repito, es un orgullo como militante, pero sobre todo como estudiante también de la escuela pública. Yo soy estudiante de Economía en la Universidad de Buenos Aires y personalmente mi recorrido tanto en la primaria como en la secundaria fue en la escuela privada. Con lo cual, insisto, no tenemos ningún dogma que nos tape los ojos, conocemos las problemáticas y estamos acá para poner la cara, el pecho a todo lo que nos quieran consultar. Muchas gracias a todos y a todas por este espacio. Bueno, ¿qué tal a todos y a todas? Reitero mi felicitación y agradecimiento por la invitación al Centro de Estudiantes. Me presento, soy Tatiana Fernández Martí, tengo 22 años, soy candidata a legisladora por la lista del Frente de Izquierda Unidad, que encabeza Vanina Biasi y Miriam Bregman a nivel nacional. Milito desde los 13 años, fui presidenta del Centro de Estudiantes de Nacional Buenos Aires cuando cursaba la secundaria. Y bueno, me parece muy importante de nuevo la realización de este debate porque sin duda alguna la juventud tiene que debatir cómo recuperamos nuestro futuro. Y es cierto que en esta elección están en juego varias cosas. En primer lugar, estamos yendo a una elección en la cual 1 de cada 2 pibes en el país es pobre, donde hay un 40% de pobreza, donde estamos frente a una inflación de un 130%, donde vemos que justamente todo sube, menos los salarios de nuestras familias, menos nuestros ingresos, y eso representa un problema, porque de nuevo no nos permite visualizar un futuro. Y eso es responsabilidad de los gobiernos, de todos los que gobernaron en el último tiempo, y al servicio del Fondo Monetario Internacional. Por eso en las elecciones de una nueva configuración del mapa político en la Argentina. Y por eso lo digo como triunfante al espacio de Javier Milei, de La Libertad Avanza, con la cual la juventud tiene una gran simpatía. Y quiero marcar esto porque Javier Milei despierta justamente una desesperanza, en mi opinión, porque se quiere, a partir de la desilusión que hay con todos los que gobernaron, y que se agarra de la situación indefendible en la que nos dejaron los gobiernos justamente para plantear una plataforma que va a empeorar la situación que vive la Argentina. Se está hablando de cambiar el esquema de la moneda, ir hacia una dolarización, una moneda que hoy está muy endeble en todo el mundo. ¿Y cómo se quiere ir a ese esquema en un país que no tiene dólares? Bueno, en concreto con recetas que ya se aplicaron en el pasado, con endeudamiento, con un esquema de privatizaciones, de poner en discusión la privatización de la universidad pública y de la educación con un esquema voucher, que es algo que vamos a debatir justamente en el esquema de educación. Por el contrario, nosotros queremos algo distinto. Creemos que la juventud, que los trabajadores nos tenemos que organizar de forma independiente a los que gobernaron y en este Estado. Nos tenemos que organizar con las familias que hoy están saliendo a pelear en la calle justamente pidiendo para que llegue la comida a los comedores, para que haya trabajo genuino para esas miles de personas que están desocupadas en la calle, que se organizan junto al movimiento piquetero. Creemos que tenemos que estar, nuestra lista está compuesta por trabajadores de la educación, por estudiantes, por enfermeros, por trabajadores de la salud, que reclaman todos los días tener un país más justo. Y en ese poder tenemos que referenciarnos, en el poder que tenemos en la calle. Así que muchas gracias, esa es nuestra plataforma electoral. Bueno, entonces ahora pasaríamos a 3 minutos para la plataforma educativa. O pasamos directamente a las preguntas, porque acá tuvo un cambio. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a 3 minutos? ¿Está bien? Bueno, pasamos entonces ahora a una ronda de 3 minutos de presentación de la plataforma educativa. ¿Sí? Bueno, arrancan de nuevo. Arrancamos con la plataforma educativa y después abrimos la educación de la
Bueno, hacemos silencio, así podemos arrancar la ronda. Hacemos silencio, así puede arrancar el candidato. Bueno, acá la candidata Tatiana por ahí mencionó que entre las propuestas que tenemos nosotros está el sistema de vouchers. Hay muchos mitos alrededor de este tema. Se está hablando mucho de que Javier Milei o Libertad Avanza, en concreto como espacio, quiere eliminar la educación pública. No hay nada más falso que eso. Para continuar, Javier establece, a diferencia de lo que tenemos acostumbrados en este país, un plan a largo plazo, es decir, que se divide en primera, segunda y hasta una tercera generación. Es muy probable que Milei no vea la siembra o sea, la cosecha de su siembra, disculpen, perdón. Lo que tiene es un plan a largo plazo para recuperar a la Argentina. Y si hablamos de recuperar a la Argentina, lo fundamental es la educación, son ustedes que perdieron mucho tiempo de clase durante la cuarentena, por ejemplo. Digamos, a lo sumo, creo que en provincia de Buenos Aires, Kicillof agregó 1 hora de clase, pero si uno no le agrega contenido, si la currícula que se baja es unificada, vetusta, antigua, siguiendo fines políticos, es decir, adoctrinando, contando falsas, o sea, cosas que no, falsas verdades históricas, ahí está, disculpen. La verdad es que no sirve, tiene que haber una educación más dinámica, acorde a la tecnología, a los avances, a los intereses de ustedes. Y yendo a lo concreto, a ver, no va a ser apenas asuma Milei la modificación del voucher, es más adelante cuando en el país se hayan hecho las reformas para que crezca, que económicamente estemos estables, abiertos al mundo, con un menor gasto público, menores impuestos y otra serie de reformas. Pero en concreto el sistema de voucher lo que implica es no deja de haber dinero de parte del Estado hacia la educación. Lo que pasa es que se subsidia lo que se dice la demanda y no la oferta. Es decir, en concreto, en criollo, a sus papás le van a entregar una tarjeta. En esa tarjeta, como si fuera una SUBE, pónganle, le van a transferir X cantidad de dinero con el cual ustedes van a poder asistir a la escuela. Pero la escuela incluye tanto la de gestión pública como la de privada. Es decir, donde estoy yo hoy dando la charla no va a desaparecer, quédense tranquilos que van a poder seguir estudiando. La diferencia es que lo que se busca es una mayor competencia, o sea, estimular que las escuelas tengan que pelear por ustedes. Es decir, que sus papás se pregunten, ¿quiero mandar a mi hijo a la escuela pública? ¿Lo quiero mandar a la privada? ¿Lo quiero mandar a donde, no sé, estén especializados en matemáticas, por ejemplo? Me interesa más una técnica, sin importar si es una escuela pública o privada, porque el foco está puesto en los chicos. Y para cerrar, lo que se va a hacer es crear un ministerio que se llama Capital Humano, que va a englobar educación, salud, trabajo, familia y niñez, porque lo primordial es que los chicos coman y, como dijeron antes, que las viandas, por favor, que sean nutritivas. Muchas gracias. Bueno, yo me lo imagino a veces a Sarmiento escuchando la competencia entre oferta y demanda, hablando de colegios, y la verdad que sería interesante contrastar un poquito con el liberalismo histórico argentino o con algo que se acerque un poquito más a esas verdades históricas por ahí a las que te referís. En términos educativos, nosotros tenemos una posición clara en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creemos que hace falta una revolución educativa que abarque los 3 niveles, pero que sobre todas las cosas subvierta el orden en el cual está pensada los recursos que se destinan a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, vamos a tener a un ministro o una ministra de Educación que no deteste a los docentes, que no deteste a las cooperadoras y que escuche a la comunidad educativa en su conjunto. Porque ese es el puntapié inicial. El puntapié inicial es entender y comprender las demandas, las verdaderas demandas que tienen los estudiantes, que tienen los docentes y las docentes, porque nosotros no entendemos a los establecimientos educativos como meros establecimientos a los que ustedes vienen
en su caso, hacer cualquier cosa. Digamos, no es que la escuela tiene que estar abierta por inercia. Ustedes tienen que venir y acá tiene que darse una currícula coherente, con docentes que estén bien pagos, con condiciones que les permita a ustedes desarrollarse en términos personales y en términos profesionales en el futuro. Sabemos, porque lo sabemos, que en los últimos años hay una necesidad imperiosa por parte del oficialismo en la ciudad por desfinanciar la educación, y eso lo podemos ver no solo en términos presupuestarios, sino en la cotidianidad, ustedes lo sabrán mejor que yo, no solo de financiar, sino desvincular a la comunidad educativa, es decir, generar todo el tiempo una confrontación entre quienes educan y las familias y los y las estudiantes. Ese nivel de confrontación que permanentemente lo llevan al terreno público, al terreno mediático, es lo que no permite avanzar en ningún sentido. Nosotros no solo vamos a recuperar en términos de financiamiento lo que le corresponde a la educación, que no es solo ponerle plata, sino es pensarla. Es pensarla. Cuando hablamos de la escuela del futuro, cuando hablamos de un modelo de desarrollo y un modelo de trabajo, tenemos que pensar qué es lo que queremos que los pibes y las pibas recorran en su etapa escolar para llegar a ese mundo del trabajo nuevo que tanto nos dicen en la tele. Eso no se hace ni de un día para el otro ni con soluciones mágicas. Se hace pensando y planificando con un Estado fuerte, por supuesto que eficiente, pero que ponga a la educación y a la comunidad educativa como el primer renglón a ir a escuchar y resolver los problemas básicos que hoy tienen todos los establecimientos educativos. Gracias. Bueno, sin dudas que para este gobierno, para Unión por la Patria, no es únicamente necesario destinar plata en educación, quedó bastante claro porque este año redujeron un 15% del presupuesto educativo para las universidades, es decir, le mandaron una tijera a la educación. Y eso es una política que comparten con la gestión de Juntos por el Cambio acá en la ciudad, que hace 16 años gobierna la ciudad de Buenos Aires y en concreto hace 11 años que recorta y subejecuta la partida presupuestaria de infraestructura en casi un 40%, si se hace un balance de acá a 11 años anteriores. Es decir, estamos hablando de que hoy la escuela pública y la educación en general está en una grave crisis. Está en peligro, porque mientras los gobiernos demonizan a los docentes diciendo que el problema del cierre de las escuelas o de que no hay clase es por los docentes que salen a luchar por su salario, en realidad sabemos muy bien que muchas veces se suspenden las clases porque cuando llueve los colegios se inundan, porque hay plagas de ratas, porque hay plagas de cucarachas, porque no hacen los planes de obra que tienen que hacer para garantizar que la escuela esté en condiciones. No mandan el presupuesto para garantizar que todos tengan una vianda cuando estamos hablando de que la mitad de los pibes está en la pobreza y necesita comer en la escuela. Eso es una preocupación que no ven los que gobiernan en el último tiempo. Y es algo que queremos señalar, porque nuestra propuesta, por el contrario, es que haya una triplicación del presupuesto educativo. Se tiene que votar una partida presupuestaria de emergencia para aumentar el presupuesto. Y por eso planteamos que el esquema de las escuelas vouchers va a profundizar esta desigualdad. Acá se dijo muy bien, se quiere poner la educación en manos de las reglas del mercado, en manos de la oferta y la demanda. En vez de dar presupuesto a las escuelas, se quiere dar presupuesto a cada familia a través de una tarjeta. Pero se parte de una premisa errada. Sabemos muy bien que acá en la Argentina predomina la desigualdad, que cada vez los pibes tienen menos chance de terminar sus estudios porque tienen que dejarlos para salir a laburar, para llevar un plato de comida a la casa. ¿Por qué el sistema voucher que ya fracasó en Chile funcionaría acá? Nosotros no lo entendemos porque justamente lo que hace es agravar que las escuelas que menos recursos tienen y que menos les va tengan menos presupuesto.
Y digo, la gente no es que va a poder elegir la escuela que quiere, no, por el contrario, van a tener, la gente que tiene menos recursos va a tener que elegir una escuela que le garantice el voucher, y la gente que quiera tener una escuela mejor va a tener que pagar para tener una escuela con inglés, para tener una escuela con desarrollo en formación artística, en computación, lo que sea, va a tener que pagar más. Y la gente que no pueda pagar más, ¿qué va a hacer? Va a tener que ir a una escuela sumamente desfinanciada. Por eso denunciamos el sistema voucher, porque va únicamente a favorecer a la privatización de la educación. Entonces, por lo tanto, y para cerrar la idea, tenemos que luchar por becas mensuales que estén indexadas a la inflación. Tenemos que luchar por planes de obra y por un aumento generalizado del salario docente. Basta el salario de hambre. Bueno, pasamos entonces a las preguntas que elaboró el Centro de Estudiantes y de nuevo arrancamos con una ronda para responderlas de a una. La primera entonces es: ¿cuál es el rol que tiene que cumplir para ustedes la escuela técnica para aportar al desarrollo de las distintas industrias en el país? ¿Y qué opinión tienen sobre la actual situación de infraestructura de las escuelas? Bueno, en cuanto a las escuelas técnicas como esta, claramente si tenemos en cuenta, por ejemplo, el desarrollo de lo que tiene que ver con la programación, que hoy está muy en boga, que la mayoría de los pibes como ustedes, no digo todos, pero muchos están viendo eso como una salida de ingreso, inclusive en dólares, o cobrar el dinero por ahí, hasta a veces siendo menor de edad tal vez no, pero bueno, cuando sean mayores de edad, cuentas en el exterior y demás. Básicamente lo que tenemos que hacer es alentar ese tipo de actividades que se desarrollen, que las escuelas las enseñan, mejorar, atándolo un poco en lo que la otra pregunta, la infraestructura de la escuela, ¿no? Porque si las escuelas a veces no tienen ni siquiera lo básico, como estaban hablando en el punto anterior, yo lo vi de hecho en algunas imágenes, ¿no? Que se inundan las escuelas, y si ni siquiera tenés la capacidad de que la escuela no se te inunde, si la vianda que reciben los chicos, o sea, lo fundamental que la alimentación para poder pensar no funciona, y además, como le estábamos diciendo recién, por ejemplo, no tienen computación o, digamos, buenas computadoras, tecnología, etcétera, ¿qué desarrollo esperamos? Porque si no, estamos a merced de los sindicalistas que tenemos acá en este país, que lamentablemente, en lugar de pelear por los intereses de la gente, muchos lo que hacen es, como ellos tienen el interés en mantener el status quo actual, básicamente para conservar sus negocios, por ejemplo, gente como, no sé si es el ejemplo perfecto, pero bueno, como Moyano, que digamos, él no quiere una evolución en cuanto a la tecnología de los transportes y demás, entre otras cosas, ¿por qué? Para mantener su negocio. Entonces lo que tenemos que hacer son varias luchas que hay que dar, pero en definitiva el rol de la escuela técnica tiene que ser central y la infraestructura es clave a la hora de que los chicos se puedan educar, obviamente. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, si nosotros y nosotras entendemos las representaciones sindicales, las representaciones políticas y respetamos la democracia, ustedes sacaron un 30% a nivel nacional. Yo te invito a que hablemos con cualquier camionero o camionera a ver por quién se siente representado en su sindicato y en su trabajo. Los respetos por las representaciones tienen que ser plenos en ese sentido. Nosotros creemos en la democracia, respetamos los resultados nacionales y respetamos las representaciones sindicales como tales, porque representamos la voluntad, porque creemos y respetamos la voluntad de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Las escuelas técnicas, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, tienen que estar atadas a un modelo de desarrollo, a un modelo productivo, a un modelo industrial. La Argentina y los países latinoamericanos, en la teoría de la dependencia económica, si no se plantean modelos de desarrollo industrial, estamos acabados, estamos terminados. Dependemos literalmente y linealmente del precio de la materia prima a nivel internacional. Y los invito y las invito a que nombremos cualquier país desarrollado que nosotros tengamos en víspera de que en algún futuro seamos algo parecido a lo que ellos son, a ver qué modelo económico y de desarrollo no se plantea mínimamente en un esquema industrial, que por supuesto te trae puestos de trabajo de calidad, te trae beneficios laborales y mayor calidad de vida en términos generales a los trabajadores y las trabajadoras. Insisto,
Nosotros, y como peronistas, nos hacemos cargo de absolutamente todos y cada uno de los errores y que, sin lugar a duda, en el mano a mano lo vamos a hablar y vamos a estar de acuerdo. A lo que no podemos renunciar como pueblo es a un modelo de desarrollo, a un modelo industrial en la Argentina. Y ahí es el rol fundamental que tiene la escuela técnica. Y ese es el rol fundamental que la ciudad de Buenos Aires en particular, porque somos candidatos a legisladores, es decir, si la voluntad popular así lo decide, nosotros vamos a ejercer nuestro trabajo el día de mañana en la legislatura. Y esta ciudad de Buenos Aires no solo no tiene modelo productivo, detesta y denosta el modelo industrial, que parte claramente de una desindustrialización que empezó a tener la ciudad de Buenos Aires con la dictadura cívico-militar, y algunos que andan dando vuelta y pregonan ese mismo modelo. Sentémonos con números reales a ver cuáles fueron los modelos económicos y los periodos de gobierno en la Argentina que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Sin lugar a dudas, un modelo de desarrollo tiene que partir de la base de tener un modelo productivo, un modelo industrial. Las escuelas técnicas tienen un rol fundamental. No solo se necesita, como decía anteriormente, su financiación. Lo que primero tiene que suceder es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, le dé bola a los 12.500 establecimientos productivos que se alojan y que producen todos los días en la ciudad. No hay política productiva, no hay política de financiamiento, cierro con esto. Y por supuesto que ese desglose es lo que trae aparejado el abandono no solo de la escuela pública, sino de la escuela técnica. Nosotros nos comprometemos que en la legislatura porteña vamos a llevar todas las leyes que sean necesarias para poner en pie un modelo productivo en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, sin duda, el desarrollo de las escuelas técnicas, su financiamiento, la construcción de más escuelas técnicas va a ser fundamental para el desarrollo del país. Y por eso también nosotros sostenemos que la relación entre la teoría y la práctica que se brinda en las escuelas es fundamental para que nosotros podamos después apostar al futuro, al desarrollo nacional. Ahora, eso no tiene nada que ver con las pasantías que hoy implementa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rescato la experiencia de las pasantías que se hacen en las escuelas técnicas. Creo que esta escuela, sin duda alguna, es ejemplo de eso, porque se dan pasantías que son dentro de la institución, que son pedagógicas, que están bajo supervisión del docente, pero ustedes saben o conocerán amigos y amigas que tienen otras experiencias lamentablemente opuestas, ¿no? Donde directamente eliminan horas de cursada para mandar a los pibes a hacer trabajo gratuito en Carrefour. Nosotros vemos que eso no tiene nada que ver con el desarrollo de los estudiantes, sino que es literalmente usar a los estudiantes como mano de obra gratuita para las empresas. Por eso nos parece que las pasantías tienen que tener un carácter pedagógico, tienen que tener un carácter remunerado, esas pasantías, y realizarse bajo supervisión de los docentes. Algo que no se implementa en el conjunto de la ciudad, y creo que es importante apoyar la lucha que dieron los colegios secundarios el año pasado y continuar ese debate para luchar por una otra orientación social en la educación. Eso como primer punto. Y como cuestión general con respecto al rol de las escuelas técnicas en el desarrollo nacional, lo que quiero plantear es que el desarrollo nacional hoy es enemigo de la situación actual del país, donde dependemos económicamente del Fondo Monetario Internacional. Y la dependencia del Fondo Monetario con este organismo no es simplemente con un banco al cual el Estado argentino le debe plata, porque encima esa deuda se ejecutó de una forma fraudulenta y a espaldas del pueblo, sino que además es un organismo que tiene intereses que son enemigos de la industrialización del país. Estamos hablando de que nosotros somos ricos en los recursos estratégicos que hoy predominan en el mundo, el litio, el petróleo, y sin embargo todo eso no lo industrializamos nosotros.
Se lo regalamos a las multinacionales, que encima dejan porcentaje de regalías ínfimos para los gobiernos provinciales. Solo el Frente de Izquierda es el que plantea romper con el Fondo Monetario y que esos recursos estratégicos que tenemos sean nacionalizados, que se nacionalice la banca, que se nacionalice el comercio exterior, para que el Estado finalmente regule, digamos, los comercios porque hoy lo que se fomenta es la fuga de capitales y que todas esas ganancias se vayan afuera. Así que solo el Frente de Izquierda plantea este programa de ruptura con el Fondo Monetario y que ese presupuesto vaya a educación. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda pregunta que dice: ¿cuáles son sus propuestas para implementar una alimentación saludable en las escuelas en espacios adecuados y seguros para tal fin? Bueno, en cuanto a alimentación, a ver, básicamente no es modificar la situación actual, ¿no? Porque sabemos que si bien el Estado porteño, en este caso, bueno, Larreta, que está por irse o cambiar la administración, básicamente lo que hace es entregarles sándwiches o comida en mal estado. Para empezar, un sándwich con fiambre, todo bien. Yo también fui al colegio con ustedes, compraba en el kiosco el sándwichito con la plata que me daba mi papá, pero si vamos a invertir plata que pagamos entre todos con impuestos para prioridades como la educación, y como dije antes, si ustedes no se alimentan no pueden pensar, por ende en el día de mañana no van a poder trabajar y aportar a la producción del país. Si no les damos una buena nutrición, y una buena nutrición es una nutrición variada, estamos hablando de carne, pasta, bueno, todo lo que lleva la cadena alimenticia, dentro de las posibilidades que tiene el Estado, que no son pocos los recursos que obtiene la ciudad en particular, amén de, bueno, de una situación que hubo hace un par de años por el tema de la policía de la ciudad que perdió unos puntos de participación, pero igual después aumentó impuestos, la reta con los sellos, así que no se puede quejar de que no tiene caja. Ahí tiene que estar el foco, es decir, la alimentación tiene que ser no un sanguchito, no un refrigerio así simple, sino la alimentación estudiada por especialistas, por nutricionistas, que ellos que son especialistas entiendan que es la adecuada para que ustedes puedan rendir en el colegio, porque sabemos que la mayoría de los colegios por ahí tienen doble turno. ¿Cómo vas a sostener estar estudiando, prestando atención más de 40 minutos, una hora y 20, o el tiempo que tengan entre recreo y las diferentes clases, si no están bien alimentados? No tiene sentido. Así que básicamente la propuesta sería esa, modificarlo por una alimentación adecuada, no lo que tenemos ahora, que entendemos que es hasta un asco, porque he visto imágenes que directamente está en mal estado, a veces podrida. O sea, imagínense, ¿quién se hace cargo después? Si ustedes se intoxican o lo que sea. Así que, bueno, es modificar la situación para bien y que ustedes puedan estudiar como corresponde. Gracias. Perdón, tratemos de hacer silencio mientras están hablando los candidatos, por favor, prestemos atención. En nuestro caso, la actual legisladora Ofelia Fernández presentó hace bastantes meses un proyecto de ley que, por supuesto, duerme en los cajones de la legislatura, porque para discutir qué concesiones o qué venta de terreno público a algún privado amigo, la legislatura está, pero para discutir proyectos reales que modifiquen la vida de la gente, en este caso de los y las estudiantes, brilla por su ausencia. Lo que nosotros planteamos, lo que Ofelia plantea en ese proyecto, es utilizar la gran herramienta que tienen los estados, que es la compra pública, cómo compra o cómo financia sus compras un estado. Bueno, esa enorme bola de presupuesto que tiene que ir destinada con algún criterio lógico. Y miren ustedes qué paradoja. Porque si hay algo que lo que nosotros creemos es en el capitalismo, pero como creemos en el capitalismo, creemos que hay algunos privados que no les gusta el capitalismo, les gusta hacer guita, que son dos conceptos completamente distintos. Y fíjense que los más de 12.600 millones de pesos anuales que destina el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las empresas privadas que le dan a ustedes las viandas, no van a decir que eso es un servicio eficiente.
hay algo en lo que falla, o la concepción del Estado en el cual adquiere un servicio de un privado que es malo, y es una política que tenemos que cambiar, o lisa y llanamente el servicio es malo y no todo lo que brinda el sector privado en ese sentido es bueno. Digamos. Ahí hay cuestiones que tiene que intervenir el Estado de una manera eficiente. Nosotros lo que planteamos es, todos los colegios, o su mayoría, necesitan tener un gabinete nutricional donde atienda las necesidades específicas de los pibes y las pibas, porque no en todos los territorios, no en todos los colegios están las mismas necesidades. Y esto está claro en la zona norte de la ciudad y recontra claro en la zona sur de la ciudad, donde el tratamiento es completamente desigual y es completamente distinto. O sea, el primer derecho que fragua el Estado de la ciudad es el de brindar una educación de calidad y una alimentación de calidad, que dicho sea de paso también está en la Constitución. Es decir, son republicanos pero no cumplen la Constitución. Son capitalistas pero brindan servicios con privados que son ineficientes. Entonces, vamos a los hechos y a la realidad. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que de presupuesto tiene 2 billones de pesos, tomando el último presupuesto, no es inadmisible, inmoral y antiético que brinde las viandas que les da a ustedes, las viandas que les da. Porque realmente se puede hacer algo de calidad, pensado, planificado, de acuerdo a las necesidades y las urgencias de cada territorio. Les propongo que lean el proyecto de ley de Ofelia y que juntos y juntas, de acá a lo que viene, pedimos para que sea tratado en la legislatura. Muchas gracias. Con respecto al tema de la alimentación en las escuelas, sin duda comparto el diagnóstico. Es decir, estamos hablando de que acá el gobierno de la ciudad hace un negociado con sus empresas amigas, como la de, por ejemplo, Carmelo Antonio Rico, sociedad anónima, en la cual básicamente hace años y años que entrega, a través de la licitación que se hace con este tipo de empresas, comida podrida, comida en mal estado, comida que está lejos de satisfacer las necesidades que tienen los estudiantes, no solo en una dieta saludable, sino que además no incluye para nada un menú que integre, digamos, a las personas celíacas, a las personas vegetarianas, veganas, digo, que eso es una urgencia que también hay que tener en cuenta. A partir de que, bueno, sabemos que la escuela es el refugio para muchos de esos pibes que después llegan a su casa y no tienen para comer. Entonces, no solo desde el Frente de Izquierda, también presentamos un proyecto en la legislatura para poder mejorar el menú que se otorga en las escuelas. Nos parece importante que además se elimine, ¿no?, lo negociado con estas empresas a través de licitaciones, sino que sea el Estado, que sea el gobierno de la ciudad que ejecute una partida presupuestaria y que sea el mismo gobierno el que compre directamente los alimentos para que sean repartidos en las escuelas en vez de tener negociados intermedios con estas empresas que lo único que garantizan es robarse la plata a costa de dar comida muy en mal estado a las escuelas. Y después, por otra parte, nos parece muy importante sumarle al reclamo de los planes de obra que hay en las escuelas que se pongan en pie comedores. Que se pongan en pie comedores en todas las escuelas, porque sería muy importante y sería un insumo también para, sobre todo en las escuelas que tienen doble turno, jornada completa, digo, donde es realmente muy importante que se brinde esa asistencia, que sabemos que hoy no está integrado dentro de las prioridades del gobierno y que es fundamental, bueno, que se ejecute. Y solo lo vamos a poder garantizar con lucha, con organización, con justamente la pelea de los centros de estudiantes, así que también hago un llamado para que sigan organizándose, sigan debatiendo y que pongamos sobre la mesa esta urgencia que es elemental. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la tercera pregunta que dice: ¿cómo harían para garantizar la educación sexual integral de manera efectiva y respetuosa de las diversidades en todas las escuelas, tanto públicas como privadas de la ciudad? Les reitero que hagan silencio así contestan los candidatos.
Bueno, al respecto les puedo contar mi experiencia, no lo dije en la presentación personal, pero si bien yo me estoy por recibir de contador en la UBA, es decir, Universidad de Buenos Aires, estudié en una escuela privada tanto en la primaria como en la secundaria. Es decir que, bueno, al igual que él, comparto un poco saber en carne propia, lo que es la educación pública y la privada. Siendo una escuela privada, inclusive antes que exista la ley actual, la famosa ESI, yo recibí educación sexual en la escuela, no tal vez, como la palabra lo dice, integral, porque lo que yo veo es, lo que tiene que ser es progresiva la educación sexual. En mi opinión tiene que haber, pero hay que hacer una gran diferencia. Una cosa son ustedes, que ya son grandes, explicarles lo que me explicaron a mí en la secundaria, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, explicar cómo básicamente disfrutar el sexo pero con responsabilidad, saber lo que conlleva, por ejemplo, que puede quedar embarazado, bueno, todo lo que ustedes seguramente ya saben o les enseñaron en la escuela o sus padres. Ahora bien, a lo que voy con que sea progresivo, a un niño no le puedes explicar todo eso, es como es un montón, ¿entendés? Entonces, cuando alguien es chico, no sé, estamos hablando de nenes de 5 o 6 años o en adelante, ahí le puedes decir, mirá, tu cuerpo es tu propiedad, es tu templo, o sea, nadie te puede tocar para evitar casos de abuso, por ejemplo. Lo que se habla, por ahí se malinterpreta en los medios de la propuesta de Libertad Avanza, cuando habla de eliminar la ESI, no se refiere a que ustedes no tengan educación sexual, sino que muchas veces, no lo estoy diciendo por esta escuela porque la verdad que desconozco, pero hay escuelas donde lo que se hace, lejos de todas las cosas que yo les mencioné, por ahí lo que se hace es un enfoque en un tema de género, que, a ver, es totalmente innecesario porque nosotros como liberales que decimos que respetamos el proyecto de vida del prójimo, cada uno puede tener la orientación sexual que quiera, pero la verdad que no sé, no entiendo por qué habría que invertir más horas en explicar la cantidad de géneros que existen y menos en matemática, menos en lengua, menos en historia, en un montón de asignaturas que son más importantes. De hecho, en las pruebas PISA, no sé si saben ustedes, que son unas pruebas internacionales, nos echaron directamente por mentir en la muestra. Hay docentes que por ahí se niegan a ser evaluados. La verdad es que la prioridad para nosotros está en mejorar la educación, incluyendo la educación sexual, pero con otro enfoque. Eso es todo, no es que queremos eliminarla, eso quería que quede claro que es falso. Yo quiero dejar algo muy claro. Eliminar la ley de educación sexual es eliminar la educación sexual. O sea, no hay mucha más vuelta que darle al asunto. A menos que propongan otra nueva ley y discutamos sobre ese parámetro. Pero en principio, hasta donde está el argumento es, bueno, vamos a eliminar la educación sexual. Nosotros sí creemos que hace falta una nueva ley. No solo una nueva ley, sino que esté en permanente revisión. Yo quiero ser muy claro. Cuando vemos por la tele o en las redes sociales que hay tremendos casos de abuso intrafamiliares y el pueblo argentino junto se pregunta por qué, bueno, hay respuestas ante eso, no del caso particular, pero hay respuestas que puede brindar la educación, el Estado a este tipo de situaciones. Y es sumamente necesario que de pibitos y pibitas nosotros tengamos educación sexual integral. Realmente creer en la libertad individual del prójimo, del otro, de la otra, en el sentido más esencial, es respetar y entender cómo se autopercibe, como si la autopercepción no fuera algo íntimamente relacionado a lo individual, al individuo. Es una locura pensar, y lo digo en estos términos, es una locura pensar que quitando la discusión de género en la ley de educación sexual integral, vamos a poder abordarla en la integralidad de lo que respecta a un ser humano.
Porque si nosotros quitamos esa discusión de lado, que nos puede parecer frívola ante los problemas reales que tiene el conjunto del pueblo, ante la pobreza, ante la crisis económica, pero es muy difícil sopesar la vida de uno o de una si no nos escuchan, si no tenemos un ámbito de escucha real. Y pasamos muchas horas en el colegio, y pasamos muchas horas con nuestros compañeros y nuestras compañeras como para encima, ante la dificultad que nos presenta la vida, no sentirnos escuchados. Tenemos que ser un poquito más comprensivos con nuestro pueblo y con las demandas que surgen. Independientemente si es una demanda minoritaria, si es una demanda mayoritaria, el Estado tiene la capacidad, porque así lo marca la Constitución, de abarcar los derechos generales, básicos. ¿Y cómo no va a ser un derecho básico, general y fundamental que un ser humano, que un estudiante o una estudiante se sienta representado y tenga un espacio específico para volcar sus inquietudes, sus problemáticas? No podemos salir a encasillar, porque el verdadero encasillamiento es el achicamiento de derechos, no la ampliación de derechos. Yo insisto, y lo entiendo, estamos en una situación compleja. Hay crisis económica, hay crisis educativa, hay pobreza infantil. Sin lugar a dudas que este tipo de discusiones pueden parecer alejadas de estas nociones. Cierro con esto. Pero no podemos permitir un retroceso, y sobre todas las cosas tenemos que ampliar los márgenes de escucha a todos y a todas. Muchas gracias. Está claro que el espacio de la libertad avanza quiere reemplazar por la educación sexual integral por la pornografía. No esa es la orientación que quieren dar, porque es lo que dijo abiertamente el candidato a jefe de gobierno Ramiro Marra. No es que esté inventando algo, ¿no? Digo, para que quede claro cuál es la orientación que defiende este espacio. Y para nosotros eso es muy grave, porque la ESI, como la entendemos, es una herramienta fundamental para poder identificar los casos de abuso intrafamiliar que recorre la Argentina y que son una grave problemática que se está profundizando cada vez más, y que también es una herramienta que tenemos para poder aprender a respetarnos, a respetar a la otra persona, a entender quiénes somos, cómo nos autopercibimos. Por eso es importante también la discusión sobre el género. Pero ahora quiero partir sobre una realidad. La ESI, debate ESI sí, ESI no, es falso. ¿Por qué? Porque finalmente no se implementa la educación sexual en las escuelas. No es una realidad. Quizás ustedes tuvieron un taller o algún tipo de experiencia, pero esa no es la implementación de una educación integral en las materias, con talleres a contraturno, como establece la propia ley. Ahora, ¿por qué no se implementa la ESI? Bueno, tiene responsables. Primero, la redacción de la propia ley. Esta ley fue sancionada en el año 2007, si no me equivoco, y en su artículo 5 dice que la educación sexual va a ser incorporada en las escuelas a partir de la cosmovisión propia de las instituciones. Y esto es un problema para su implementación efectiva. ¿Por qué? Porque sabemos que en el conjunto de las gobernaciones provinciales y en el país, primero que esta ley no es de orden público, o sea que cada provincia tiene que definir si adhiere o no. Primer tema. Y segundo, que la disposición de la orientación o de la cosmovisión propia de las instituciones queda en manos de muchas veces la influencia de las iglesias, que tienen grandes relaciones con los gobiernos, que tienen grandes relaciones a la hora de orientar los programas, sobre todo de la educación privada, y brindan su propia educación sexual. Brindan educación sexual para el amor, le definen ellos, donde básicamente te enseñan que la homosexualidad es un pecado, que no puedes tener sexo hasta el matrimonio y que todos los métodos anticonceptivos son abortistas. Y eso para nosotros no es una educación sexual como la queremos.
Por eso nosotros desde el Frente de Izquierda presentamos un proyecto en la legislatura porteña, en la de la provincia de Buenos Aires y en los distintos parlamentos para modificar este artículo 5 de la ley, para justamente garantizar que la educación sexual se enseñe de una forma laica, científica y que sea respetuosa de todas las diversidades sexuales. Gracias. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus planes para la salud mental? ¿Qué proponen para garantizar un acceso efectivo de la salud mental a los estudiantes? ¿Hacemos silencio? Bueno, como comenté antes, nosotros tenemos lo que se propone a nivel de Libertad Avanza es un ministerio que engloba todas las etapas de la educación, que son el trabajo, la salud, la educación, familia, niñez y obviamente un enfoque en la alimentación. Claramente, si buscamos todo eso es porque queremos que las mentes del futuro estén saludables y obviamente vamos a pretender que haya un enfoque, un acompañamiento desde que los niños son pequeños, que haya un acompañamiento pedagógico, psicológico, porque bien sabemos que por ahí puede haber niños que, bien por ellos que no tengan ningún problema, pero también hay muchos que tienen demasiados conflictos intrafamiliares, violencia, bueno, situaciones de abuso, etcétera, y hay que atender todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque puede haber, y de hecho lo hay, un montón de escuelas alejadas de lo que es el Estado, escuelas rurales donde no llega, o sea, el supuesto Estado presente, y obviamente la idea es que si vamos a aplicar una política que llegue a todos, o sea, nosotros creemos en la igualdad ante la ley, con lo cual la idea es que eso se refleje en la práctica y que ustedes, si tienen algún tema, algo que quieran tratar, ver, solucionar, etcétera, lo puedan conversar y ver con un especialista. Si alguien tenía alguna duda antes de la pandemia de la importancia que implica la planificación y el acceso a la salud mental, post pandemia quedó demostradísimo que hay una deuda enorme por parte del Estado para con su pueblo. Y esto es lo primero que quiero decir. La verdad, lamentablemente, desde el Estado Nacional no se trató como debió tratarse esta problemática post-pandemia. Y hoy tenemos la consecuencia y los resultados que tenemos. Ahora bien, haciéndome, por supuesto, haciéndonos cargo de eso, digo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, insisto, el distrito más rico del país, con mayor presupuesto del país, no solo no se trata el tema, sino que se banaliza. Y en la ciudad tenemos 3 hospitales específicos, uno de ellos es el Borda, que tuvimos la suerte o la desgracia de recorrerlo en la primera etapa de la campaña, y se encuentra en un estado de abandono absoluto, a la espera de que los trabajadores y trabajadoras públicos que se encuentran allí se cansen y puedan vender esas 14 hectáreas que algunos solo la ven como un potable negocio inmobiliario y otros vemos como la posibilidad de poder brindar desde el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un servicio acorde a lo que la realidad nos demanda. Particularmente, nosotros creemos que es necesaria la aplicación de la nueva Ley de Salud Mental en su integralidad. Y esto tiene punto de conexión con la ESI. ¿Qué quiere decir en su integralidad? Nosotros no vamos a abordar los problemas que traiga cualquier paciente meramente desde el hecho psicológico, desde la doctrina psicológica. Es decir, se va a abordar a la persona, o se intenta abordar a la persona en su integralidad, en su totalidad. Hay que revisar en términos, y nos lo explicaba un especialista de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda con claridad, hay que abordarlo de diferentes áreas a cualquier tipo de paciente. No es solo
la situación psicológica, porque habla de la integralidad de la persona en sí mismo, y particularmente en los pibes y las pibas debemos garantizar su acceso. Somos el país con mayor psicólogos por persona del mundo, es decir, la oferta está, tanto que hablamos de oferta, demanda, está, lo que falta es la coordinación de un Estado que vea en esto un problema real y deje de fomentar una sociedad profundamente ansiosa, que vea al consumo y la mercantilización de las relaciones como la única finalidad posible, es decir, que yo me relacione con el otro siempre y cuando saque algún beneficio productivo. Bueno, hay que hablar un poquito más en profundidad de estos temas, mucho más que 3 minutos, pero básicamente nuestra propuesta es cumplimiento absoluto de la Ley de Salud Mental, financiación de los hospitales que tiene la Ciudad de Buenos Aires y puesta en valor de esto, y sobre todas las cosas, una puesta en valor de los gabinetes psicológicos que tienen que existir en todos los establecimientos educativos. Gracias. Muy importante que estemos hablando de la salud mental. Sin duda alguna tenemos que hacerlo porque estamos hablando de que en el país una persona se suicida cada 3 horas. Y es una de las principales causas de muerte en las adolescencias. Y estoy segura de que alguno de ustedes o algún propio tendrá un amigo, un compañero, un familiar, incluso haya pasado o haya experimentado un ataque de pánico, de ansiedad, de trastorno de la conducta alimentaria, que son cuestiones que se callan, pero que están muy presentes en la sociedad, sobre todo después de la pandemia, que lo potenció, sin duda alguna. Ahora, vemos que no hay una respuesta de ningún lado. Y si ya se está hablando con respecto a esta problemática, nadie garantiza que se implementen las leyes. Yo estoy de acuerdo con el compañero de Unión por la Patria. Ahora, este gobierno sancionó una ley de salud mental en el año 2010 que dice la ley que del presupuesto total de salud se tiene que destinar un 10% al presupuesto de salud mental. Yo le pido que lo implementen, si están de acuerdo, porque de esa partida presupuestaria se destina solo un 0,9%. ¿Se dan cuenta de la prioridad que es para este gobierno la salud mental? Ínfima. Solo es retórica, no hechos. Entonces, eso lo queremos cambiar, porque sin duda alguna el problema de la salud mental está atravesado también por el vaciamiento que hay al sistema de salud en todo el país. Y tenemos que tener también respuestas a la problemática que se viene en las escuelas. Entonces, para tomarlo con seriedad, a nosotros nos parece clave empezar por lo primero, que se implemente la ley de salud mental, que se destine ese 10% del total del presupuesto de salud que se tiene que destinar a la salud mental, en primer término. En segundo término, que se vuelva a restituir el área que trata las adicciones al área de la salud mental, al área de salud, que hoy no está por fuera, y deja que los tratamientos por adicciones queden en manos de clínicas privadas o incluso que estén en manos de granjas que son justamente financiadas por las iglesias católicas, evangélicas. Creemos que la salud tiene que ser un derecho laico. Entonces, tenemos que problematizar en eso porque las adicciones están creciendo de forma muy fuerte y sobre todo en la juventud. Y por otra parte, necesitamos en las escuelas implementar jornadas interdisciplinarias que estén dentro de los calendarios académicos para tener jornadas de debate, de reflexión, donde se traiga psicólogos, psicopedagogos para poder abordar estos temas de conjunto con toda la comunidad educativa. Y por último, nos parece clave que se garanticen gabinetes interdisciplinarios, donde haya contratación de psicólogos, psicopedagogos. Sabemos que en los colegios funcionan los DOE, que no alcanza el personal. Creemos que tiene que haber más personal especializado para tratar esta problemática que es muy grave. Bueno, la última pregunta de la ronda es: ¿cuáles son sus propuestas para combatir la inseguridad?
Bien, en cuestiones de inseguridad, si vamos a hablar de inseguridad, bueno, por ejemplo, tuvimos un caso horrible, porque la verdad es que a todos nos estremeció. Es decir, no puede ser que una nena de 11 años no puede salir tranquila o a pasear o ir a la escuela, que la terminan asesinando unos motochorros. Debido a ese asesinato, lo pongo en ejemplo por lo fuerte además, sino porque se prorrogó esta charla que iba a ser hace 2 semanas por este tema, así que estamos todos en conocimiento de esto. Cosas como esas no pueden suceder, pero si vamos a la raíz del problema, nosotros entendemos que hay una concepción del Estado, no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, es un jurista bastante reconocido, Eugenio Zaffaroni, tiene una doctrina que básicamente parece que es más importante los derechos del victimario, en este caso del asesino, el ladrón, el delincuente, a los derechos de ustedes, de sus padres, de sus hermanos. Es decir, encima que te matan a tu hija, vos no podés ni siquiera repararlo desde el lado de la justicia, de las penas. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que funciona como puerta giratoria hoy la justicia, o sea, entran por una puerta, salen por la otra, y esto es básicamente es una idea del Estado. Es decir, además, por ejemplo, la policía no está bien equipada, no tiene buenos salarios, no se le permite actuar cuando la ocasión lo amerita. No estamos hablando de actuar ni a traición, ni a hacer disparos sin advertir, ni nada que por ahí me adelanto que puedan llegar a comentar, sino a que, por ejemplo, si atenta un delincuente contra la vida de un inocente, el policía puede actuar. Hoy tienen miedo de hacerlo porque piensan, aunque parezca una locura, que van a perder el trabajo. Entonces, nosotros lo que planteamos es una doctrina que Milei resume en que las hace las paga, en el sentido de que tenga un costo delinquir, porque lo va a pensar 2 veces. Si las penas son más duras, si la policía está bien equipada, si puede actuar, si no sale por si no sale por la misma puerta que la que entró. Y de nuevo, el foco está puesto o lo queremos poner donde debe estar, en la víctima, que son las familias, en la policía, que tiene que estar bien equipada, porque si hay algo que es una función indelegable del Estado, es el monopolio de la fuerza y de la violencia, pero la fuerza y la violencia para defenderlos a ustedes, no la fuerza y la violencia para cometer locuras, es decir, en defensa de ustedes. Entonces, no puede ser que se los castigue y no se les permita actuar, y por otro lado, que el delito no tenga consecuencias. Porque es inconcebible que tras el dolor de las familias, de llorar a sus seres queridos, para colmo ni siquiera tengan reparo en la justicia. Muchas gracias. Estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste. Primero y principal, que el monopolio de la fuerza y de la violencia es facultad indelegable del Estado, con lo cual todas esas tonterías de libre portación de armas que anda circulando alguno, lo acaba de decir acá el compañero, monopolio es una cuestión indelegable del Estado. Eso como primer medida. La segunda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como bien se había nombrado hace un ratito, hubo toda una discusión acerca de la coparticipación, que en definitiva se dio a raíz del traslado de la seguridad a este distrito. Es decir, tenemos una policía de la ciudad financiada, porque se le dieron los recursos, con buen nivel de equipamiento y con buena cantidad de efectivos. Es decir, es el distrito que mayor cantidad de efectivos cada 100.000 personas tiene, haciendo un cálculo que se toma a nivel internacional. Con lo cual, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es que esa policía se autogobierna. Y esto no es que lo diga yo, ni es una opinión subjetiva. Tenemos casos concretos, como el de Luca González, donde hay una demostración del autogobierno que tiene la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es una seguridad planificada, insisto, que dependa, o que cuando uno mira el mapa del delito, que dicho sea de paso, estaría bueno también que restituyan la página del mapa del delito que armó Feria Fernández, porque la dieron de baja. Es decir, la seguridad
la economía, la educación, que son los pilares fundamentales de una sociedad, no pueden estar atravesados por meros eslóganes o declaraciones rimbombantes. Hay que hablar con seriedad del tema. Insisto, policía de la ciudad autogobernada, no tiene una conducción civil clara. En los últimos 5 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cambió 5 veces el ministro de Seguridad. 5 veces el ministro de Seguridad. No hay ningún tipo de acuse de recibo de esta situación. Y estoy totalmente de acuerdo que el que las hace las paga. Vayamos juntos a cada uno de los juzgados para ver a los jueces que se esconden atrás del escritorio y atrás de los medios de comunicación y largan a los ladrones sin ningún tipo de consecuencia. Vayamos juntos a pelear una reforma judicial, porque nosotros ponemos la cara. La política pone la cara cada 2 años. Ustedes la conocen a Cristina, conocen a los hijos de Cristina, a los nietos de Cristina, conocen a Milei, conocen a Mauricio Macri, conocen a Miriam Bregman, conocen a todos. Ahora, los jueces, el Poder Judicial, que no paga ganancia y que es un poder monárquico en la Argentina, libera chorros. Define mediante cautelares qué es lo que se puede importar, qué es lo que no se puede importar en la Argentina. Definen la vida cotidiana nuestra y no le conocemos la cara, no le conocemos el nombre ni el apellido. Necesita la justicia en Argentina una reforma integral y sobre todo una intervención del pueblo en el Poder Judicial. Muchas gracias. Sin duda, bueno, primero no me sorprende que coincidan, ¿no? Digo, acá evidentemente están pidiendo mano dura ambos y creo que la inseguridad va un poco más, hay que profundizar un poco más, ¿no? Que simplemente mano dura, reforzar a la policía de la ciudad que tiene 100.000 efectivos y sin embargo no paran de subir los índices de seguridad, así que capaz que en vez de darle pistolas Taser, ¿no?, a los policías, que son picanas eléctricas directamente, como aplaude desde Jorge Macri, Milei hasta Santoro, tendríamos que discutir un poco más que si hablamos de policía, hablamos de inseguridad también. Porque la policía de la Ciudad de Buenos Aires y la policía como fuerza que controla el Estado, que controla directamente el Estado y que es responsable, por eso coincido en cierta parte, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. ¿Cómo se va a autogestionar la policía? Son responsables directos del accionar de la policía, que en concreto hoy garantiza el delito. ¿Por qué? Porque vemos cómo en las zonas alrededor de las escuelas, curiosamente, a las horas de la noche o incluso de la mañana temprano, no hay ningún policía y le roban a los pibes alrededor de cuando van a cursar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la policía es la que libera las zonas. La policía es la que organiza el delito junto al narcotráfico, junto a las redes de trata. Entonces, necesitamos un desmantelamiento de las fuerzas represivas. Eso es claro, porque son las que hoy garantizan el delito en el país. Y son las que hoy permiten el avance del narcotráfico en la villa de la ciudad. Me hubiera gustado que esté un candidato de Juntos por el Cambio, porque la reta dice que acá en la ciudad bajan los índices de inseguridad, sin embargo vemos cómo hay balaceras narco en la villa 1114, en la villa 20 y demás, porque están garantizando justamente ese negocio. Y tenemos que combatir al narcotráfico. Y la única forma de hacerlo es con la organización de los vecinos y las vecinas, que haya un control popular de los vecinos y las vecinas de las cámaras de seguridad, que hoy a las cuales solo tiene acceso la misma policía. Y por lo tanto, creemos también que para combatir el narcotráfico es fundamental la estatización de los puertos. Los puertos hoy están en manos privadas. Y eso garantiza que solamente los privados sepan qué droga entra, qué droga sale. Necesitamos una estatización de los puertos y de la hidrovía. Y por otra parte también un sistema de elección popular de los jueces y fiscales que tengan cargos revocables, porque son estas mismas mafias judiciales las que garantizan la impunidad de los narcos, las que garantizan la impunidad de la policía en el gatillo fácil, en las horribles noticias que nos enteramos de cómo matan a los pibes en los barrios. Así que la respuesta no es más represión, sino organización.
Bueno, finalizamos con la ronda de preguntas que elaboró el Centro de Estudiantes y ahora nos quedaría tiempo para una o dos preguntas que tenga alguno de los estudiantes que está en el público. Así que si alguno tiene alguna pregunta... Ya. No, pero acercate. ¿Qué se sube? ¿Arriba o no? Sí. Hola. Hagamos silencio que va a preguntar el compañero. Buenas tardes a los tres. Estoy anotando un par de preguntas para cada uno de los partidos y... No, pero es una pregunta para todos. Ok, Vale. Es la misma pregunta para los tres candidatos. hice una para los tres. Tengo una desconformidad con el tema de la dolarización. Banco a corto plazo, siento que es una buena opción, pero no estoy full conforme con la moneda en sí. No por algo en particular con Estados Unidos, sino por el que desde el 2000, desde los primeros años del 2000, tuvo una devaluación del 70% la moneda. Nosotros tenemos más, igual, no pasa nada. Pero, a razón de eso, ¿ven posible crear una moneda nacional? Perdón, estoy muy nervioso. ¿Ven posible crear una moneda nacional fuerte, respaldada por recursos naturales, bonos y activos nacionales garantizados por la Constitución? Hay que tener esas cosas para respaldar la moneda. ¿Lo ven viable? A ver, arranco respondiéndote yo, aparte del orden, dado que es una propuesta del frente político que yo represento, Libertad Avanza. Contestarte, a ver, vos mismo lo dijiste en tu pregunta, la devaluación y la inflación de la moneda argentina, es decir, el peso, es infinitamente superior al dólar. Hace décadas, te diría, casi 100 años, para poner un plazo, o sea, es enorme la cantidad de años que llevamos desvalorizando la moneda. El Banco Central había sido creado por 35 años. Una de las funciones que tiene, si no la primera, es mantener el valor de la moneda. Justamente en lo poco que llevo respondiéndote, ya te dije que no lo está respetando. Es un desastre que tus padres lo deben ver, los padres de todos los chicos que están acá. Se desvaloriza el sueldo, cada vez está peor, pero no es que aumenta el dólar, lo que baja es el peso. Y el problema, respondiendo a tu pregunta, si se puede hacer un banco central independiente o alguna propuesta que implique una moneda fuerte nacional, el problema que veo yo es que está basado en la confianza, la moneda. La gente le robaron en el corralito, también hubo una precipitación asimétrica, un montón de veces le robaron los ahorros. Y con justa razón, ¿qué pasa? Ellos no quieren tener los ahorros acá porque tienen miedo que el Estado se los robe. Con la dolarización, que en realidad no es dolarización en sí, ese es tal vez el nombre marketinero, lo que propone Milei es una banca libre que se llama Banca Simon, una competencia de monedas, y que el pueblo o la población va a elegir qué moneda quiere. Lo que pasa es que está claro, por ejemplo, cuando desde operaciones grandes, como gente que tiene el lujo de poder comprarse un inmueble, hasta gente común como todos ustedes, eligen los dólares. Y eso que hoy tienen un cepo, que es una locura, un cercenamiento de la libertad, y así todos lo siguen eligiendo. Entonces lo que se propone es una libre competencia de monedas, la gente va a terminar eligiendo el dólar, eso es lo que nosotros creemos. Obviamente previo a eso hay que hacer un montón de reformas, una reforma financiera, hay que desregular la banca, hay que pasar a un sistema de banca privada, liquidar los pasivos del Banco Central. No es una tarea fácil, tampoco es inmediata, no es que va a terminar hoy, si terminara la selección, si ganara Milei, ustedes cobrarían en dólares, sino que tardan entre 9 a 24 meses. Y además, no es cierto lo que dicen de que, a ver, que por ejemplo, si ustedes cobran 10.000 pesos, nosotros decimos que van a cobrar 10.000 dólares. Para nada, lo que dice Milei es que esto se hace al tipo de cambio de mercado, pero mercado es el que hay, es decir, al dólar blue, porque al oficial, como digo, no se puede comprar. Con lo cual, si lo hiciera hoy, sería un tipo de cambio, la verdad que no vi el último precio, pero estaba en 730, creo, la semana pasada.
Bueno, dejo espacio a los chicos. Sobre eso, sobre la confiabilidad. Tiene que estar la ronda de... Tienen que contestar los candidatos. Sí. No, y quería ir sobre eso, porque hiciste una pregunta muy inteligente. Y quiero hacer incluso una pregunta y te quiero hacer una pregunta. ¿En qué se basa para vos la confianza del dólar en los Estados Unidos? La confianza del dólar, ¿en qué está basada? Y está basada en una historia, en una administración con bajo déficit fiscal, con una economía fuerte, con desarrollo, es una potencia mundial, a diferencia de nosotros que... Una potencia militar, estamos de Mundial, acuerdo, pero militar. Pues me estás cambiando el eje del debate. No, ¿en qué se basa la confianza del dólar? No es porque sea militar. De hecho, si vos te fijás en Estados Unidos, la gente cuando se asusta, a diferencia de acá, invierte en bonos del tesoro, es decir, bonos, deuda. Ese es el final de la película, digo, en el inicio. Rompe patrón oro Estados Unidos con el dólar. Estamos de acuerdo que llega un momento que los Estados Unidos basa su evaluación en la cantidad de reservas de oro que tenía. ¿Sí? Nixon rompe el patrón oro. A partir de ese momento, el pueblo estadounidense y el gobierno de los Estados Unidos, ¿en qué basa, no solo eso, el mundo entero, en qué basa la confiabilidad del dólar? La confianza en el Estado norteamericano. ¿Qué quiere decir eso, la confianza? Que no te van a cagar, en criollo, como acá que se roban los ahorros de la gente. Porque puedo decir que tanto... Básicamente. El globo es un conjunto, le caen bien, los tipos, los norteamericanos le caen bien, tienen confianza que no lo van a cagar. Ahora y por eso estamos hablando de Norteamérica per se como país, ¿no? En el mundo. Yo insisto lo mismo. A ver, la confianza del dólar está basada fundamentalmente en que Estados Unidos es una potencia militar. Es decir, ahí ya hay una lógica que se da en el mercado que no está dada por una transacción, no está dado por oferta y demanda, eso se construyó posterior a esto primario. Que es algo que nos repercute a nosotros sin lugar a dudas. ¿Por qué nosotros como argentinos y argentinas tenemos la confianza en el depositado a largo plazo en el dólar y no en corto plazo? ¿Por qué? Porque desde 1976, con el advenimiento de la dictadura cívico-militar, la Argentina rompió su modelo industrial, rompió su modelo económico, rompió su modelo social y rompió, por supuesto, su modelo cultural. Es decir, este desaguisado de que mi gobierno forma parte, que nuestro gobierno forma parte, sin lugar a duda, y tiene cuota de responsabilidad, no nació de un repollo. La Argentina era un país hasta 1976 y es otro país completamente distinto después de 1976. ¿Por qué? Porque nos encajaron al Fondo Monetario Internacional, nos encajaron a los acreedores privados, los bancos privados, que son los dueños, los genios de la banca, los genios de la economía. El Estado en el 82 le estatiza la deuda en los bancos privados. Nosotros tenemos una historia, ustedes tienen una historia, vienen de una familia, sus padres o sus madres vienen de una historia familiar también, es decir, los problemas actuales que tenemos no solo no se resuelven de un día para el otro, sino que no nacieron ayer. El problema inflacionario en la Argentina no es de los últimos años. Ahora la seguimos igual, pero... La dolarización es la entrega del país, es la entrega completa de nuestra soberanía nacional, absoluta. Queremos pasar a depender del dólar estadounidense, esta moneda que hoy está en crisis en el mundo. Estados Unidos está viviendo un proceso inflacionario, de desocupación. Es el país que, por las contradicciones del sistema capitalista, está más endeudado en el mundo y la mayor parte de su deuda privada la tiene China, entonces está en medio de una guerra comercial en donde estas dos grandes potencias se discuten cómo se van a repartir América Latina y cómo se van a repartir los recursos de la Argentina. Miren, entonces, con respecto a esta situación, claramente no va a haber una moneda fuerte que hoy está siendo totalmente devaluada. Digo, por eso yo digo que pareciera que Massa se puso la gorra del jefe de campaña de Milei, porque el día siguiente, después de la derrota electoral, devaluó un 20% porque se lo pidió el Fondo Monetario. ¿Y qué implica una devaluación de la moneda? Bueno, finalmente que nuestros ingresos valen menos. ¿Pero qué es lo que vale más? La ganancia de los empresarios, la ganancia de los que se roban la riqueza que producen los trabajadores en el país.
Entonces, en concreto, nosotros creemos que para tomar medidas con respecto a la inflación, la valorización de la moneda, se tienen que abrir los libros contables de las empresas, que hoy nos roban a mano armada, prácticamente se fugan los capitales del país y nos dejan a nosotros sin un peso y un estado de quiebra absoluta, sin un peso y sin un dólar. Entonces, por esto digo que una dolarización hoy en el país, bueno, sin duda lo que va a explicar es, en un país sin dólares, ¿no? Solamente se van a poder obtener dólares a partir de tener más endeudamiento con acreedores privados, pedirle más plata al Fondo Monetario y ir a un esquema de privatizaciones. ¿Qué es lo que hizo Menem en los 90? ¿Cómo obtuvieron dólares? Bueno, privatizando el ferrocarril, privatizando las empresas de telecomunicación y ahora, a pesar de que no me lo respondiste, están hablando de privatizar la universidad pública. Con esa guita quieren conseguir dólares para que entremos, sigamos en una ruleta sin fin de endeudamiento. Nosotros lo que planteamos para tener una moneda fuerte en el país es que tenemos que romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La tenemos que romper, porque no hay forma de salir de ese ciclo de endeudamiento. Y tenemos que nacionalizar los recursos estratégicos. ¿Y qué son los recursos estratégicos? La banca, por el contrario de lo que dice él, ellos quieren prender fuego el Banco Central. Ahora que él dice, bueno, puedo ser presidente, lo dejo de decir. Nosotros queremos prender fuego la banca privada, que es por la cual se roban y se fugan los capitales. Tiene que haber una nacionalización de la banca, del comercio exterior, de los puertos y de la hidrovía, justamente para que el Estado controle la economía del país y no que se la fuguen unos pocos a costa del hambre de millones. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Y mi pregunta era sobre el BRICS. Es una noticia nueva que hace muy recientemente Argentina logró entrar al BRICS, si no me equivoco, y me gustaría saber por qué es positivo, por qué es negativo y todo lo que representa este cambio para nosotros en nuestro futuro. Muchas gracias. Bien, no, la verdad que como vos lo decís es muy reciente la noticia, no estaba al tanto, pero sí te puedo decir, a modo genérico, por no estar en tema, que todo lo que tenga que ver con tratados de comercio libre con otros países y relaciones bilaterales, obviamente en iguales condiciones que nuestro país, es decir, con reciprocidad y beneficio mutuo, la verdad que yo lo veo bien. No podemos seguir aislados del mundo, que es una de las cosas con este modelo de sustitución de importaciones y cerrarnos al mundo que venimos manteniendo de la época de Perón para acá. Claramente los resultados son nefastos y nos han traído a la crisis que tenemos hoy. Bueno, contesto seriamente esa pregunta. Es muy importante para la Argentina todo tipo de vinculación internacional, y específicamente lo referido a los BRICS. Porque hace muchos años hay una política, que hoy podemos decir que es política de Estado, en el tratamiento particularmente con China, que tiene no solo nuestro país, sino nuestra región en general, y esto viene atado a la primera pregunta que vos hiciste. ¿Cuál es el otro competidor que hoy tiene el bloque hegemónico norteamericano? Bueno, sin lugar a duda, viene de Asia, es China, como el otro bloque hegemónico que se está disputando el rumbo mundial. En ese sentido, la Argentina, haciendo uso de su facultad de Estado pacífico sobre todas las cosas, intenta, como casi todos los gobiernos lo han hecho, intenta vincularse con la mayor cantidad de países del mundo. Particularmente los BRICS son un ámbito donde economías emergentes como las nuestras tienen algún tipo de nivel de financiamiento accesible respecto a lo que la tasa de interés que puede brindar el mercado, por ejemplo. Eso y los organismos internacionales ni hablar. Cuando yo escucho cada vez que la Argentina tiene que estar inserta en el mundo, tanto nos insertaron en el mundo que nos dejaron 45.000 millones de dólares de regalo. Ahí tenés el mundo se nos ríe en la cara,
a Ucrania, ustedes piensen esto, Ucrania, el Fondo Monetario Internacional, para levantar el país de una guerra le dio 20.000 millones de dólares, a nosotros el doble. Eso es una cosa de loco. Pero bueno, esos son los genios de la finanza, los Messi de la finanza. Decía, tema BRICS, es fundamental que la Argentina, particularmente con China, comience una hoja de ruta que sea superior a la visualización que cualquier gobierno puede tener del tema. Tiene que ser una política de Estado real, porque no tenemos que perder de vista que negociamos con un imperio, que viene por nuestros recursos naturales. Eso es una cuestión lógica. ¿Qué es lo que le puede ofrecer si no una economía con 120 puntos de inflación, devaluación y todo lo que ya sabemos? Obviamente el mundo mira a la Argentina, octavo país en extensión territorial, riquísimo en recursos naturales, la pampa húmeda como uno de los suelos fértiles más importantes del mundo. Ahora, si eso a nosotros nos encuentra completamente dominados, sin un Estado fuerte, que haya planificado estratégicamente cómo quiere que se dé la utilización de esos recursos naturales, sin un modelo industrial, sin los trabajadores y trabajadoras que estén organizados y fortalecidos, va a pasar lo que pasó tantas veces en la historia argentina. Van a venir, se van a llevar los recursos naturales y acá han dejado tierra arrasada. Y en ese punto sí coincido con vos. El Estado tiene que tener un rol estratégico en la vinculación bilateral o multilateral, como es el caso de los BRICS. Tiene una seriedad en términos de relaciones internacionales que es para sentirnos orgullosos como país. Es decir, no somos un país de mierda. Tenemos gente y trabajadores y trabajadoras que piensan estratégicamente en la Argentina y particularmente los vínculos que tiene que tener nuestro país con el resto del mundo. Gracias. Bueno, es una noticia reciente, hoy la veíamos en todos los medios sobre la incorporación de Argentina a la BRICS. Yo solo quiero alertar sobre una cuestión, digo, para no extenderme mucho tampoco porque hay poco tiempo. Entonces, esto finalmente es un convenio comercial con países, ¿no? Está Brasil, está Rusia, está China, Sudáfrica, India, esas son las siglas. Y frente a esta cuestión, bueno, sigue en curso el mismo debate. Esto va a potenciar el desarrollo de nuestra industria nacional. Pareciera que, o sea, es una noticia, la celebran desde el gobierno y demás. Ahora, esto finalmente es la continuidad de lo que viene sucediendo en el país. Es decir, que en concreto se prioriza la discusión o la inserción de Argentina en el mundo sobre la base de rifar sus recursos estratégicos. Digo, eso es lo que está pasando en concreto con, por ejemplo, la construcción de la hidrovía en el sur del país. Básicamente está frenada esa construcción porque depende de capitales chinos. Vamos a una negociación con el Fondo Monetario y con el conjunto de las multinacionales yanquis y dicen no sigan construyendo la hidrovía porque queremos que esa hidrovía sea yanqui. No tengan discusiones con China con respecto al litio. Nosotros queremos controlar el litio. Entonces, ¿hasta qué punto es una noticia que finalmente va a tener un cambio radical en la configuración de la economía del país? No lo sabemos, entonces, y pareciera que no aporta mucho. Entonces, frente a esta cuestión, yo reitero, digamos, el programa con el cual me parece que vamos a poder independizarnos y apostar por un desarrollo de la industria nacional que es elemental para poder hacer riqueza de los recursos estratégicos que tenemos y que no sea un acto de soberanía nacional en el abstracto porque vos después vas a las provincias que producen el petróleo, como es el caso de Neuquén, y ves que hace 10 años que están produciendo en vaca muerta y sin embargo esa provincia tiene un 40% de pobreza. Entonces, la discusión es si le vamos a rifar todo a China o a Estados Unidos. Bueno, potenciamos el desarrollo de la industria nacional acá y explotemos justamente los recursos estratégicos para que estén al servicio de las necesidades populares que hoy son urgentes.
Bueno, vamos a tener una última pregunta porque ya nos quedamos cortos de tiempo, pero en lugar de 3 minutos van a tener 1 minuto y medio cada uno para responderla. Bueno, para empezar, últimamente se está hablando mucho del caos político que hay en la calle, el tema de los saqueos, que ahora, bueno, mi mamá está enojada porque lo llaman robos en banda, no como verdaderamente se tienen que ser llamados. Y mi pregunta es, ¿cómo piensan, independientemente de quién gane en las elecciones, unirse todos los partidos, o aunque sea estar de acuerdo, para poder sacar el país adelante? Porque no es posible sacar un país adelante si, por ejemplo, gobierna uno y luego te sale, por ejemplo, los sindicalistas diciendo que van a quitarle el gobierno al otro, hacer que ya hayan 6 meses en un helicóptero. O sea, yo, desde mi punto de vista, veo que eso no está bueno y hay que buscar entre todos los partidos una manera de poder organizarnos para poder sacar el país adelante y poder tener un futuro mejor. Bueno, para responderte, a ver, son varias cosas. Una, la política de seguridad no voy a redundar porque ya la comenté. Desde mi humilde punto de vista, si tuviéramos como gobierno y esa doctrina se estuviera aplicando, situaciones como esta no sucederían. A diferencia de la señora Cerruti, que es la vocera del gobierno, que no está de acuerdo con esto, que abiertamente dijo que Libertad Avanza y Javier Milei son responsables de los saqueos, lo cual constituye un delito y ha sido denunciada por eso por Nahuel Sotelo y Oneto, el candidato a vicegobernador en provincia de Buenos Aires. Además, tengo que decirle a Patricia Bullrich, ella habló de estado de sitio. O sea, ustedes no sé si saben, pero estado de sitio implicaría, por ejemplo, que si se declara que no hubiera elecciones. ¿Qué está buscando? ¿Tiene miedo de someterse a la democracia? O sea, tanto que hablan de que teóricamente los liberales, que igual es un error, pero que estamos en contra de la democracia, nosotros nos sometimos, como dijo él, a la votación, a las instituciones, y nos han votado. Y lo que queremos es redoblar ese esfuerzo en las generales, pedirles el voto, si ustedes quieren una Argentina distinta y sin privilegios para los políticos, que nos apoyen, y situaciones como esta que no vuelvan a pasar. O sea, es horrible, esto nos remite al 2001, a lo peor de la Argentina. Y hoy, por suerte, esa representación del que se vayan todos, que les adelanto que no se fue ninguno y están todos con los amantes, con todo, nos salen carísimos, hoy tiene una representación, que es en Javier Milei, la Libertad Avanza, y ojalá, bueno, nos den la confianza y su voto. Gracias. Yo creo que primero hagamos un ejercicio colectivo, no la escuchemos, Gabriela Zapata, ni siquiera. No hay ningún problema, digamos. Pero contestando en serio, me parece que tenemos que bajar los decibeles, ¿no? Bajar los niveles de violencia en la cual nuestros dirigentes se manejan en los medios de comunicación. Cuando uno piensa y repiensa la historia argentina y ve generaciones enteras de políticos o dirigentes políticos que tenían una expectativa de hacer grande verdaderamente a esta patria, nota que había 2 o 3 líneas coherentes, más allá de diferencias, por supuesto, que podían tener personales. Pienso en la generación del 80, pienso en la generación de Mayo, pienso en esa Argentina post Segunda Guerra Mundial, que mantuvo durante 20 años ciertos criterios industrialistas, más allá de la proscripción de mi partido político, del peronismo. Nosotros tenemos una historia como pueblo y estamos convencidos que necesitamos un gobierno de unidad nacional sobre una base sólida, que tenga que ver con el respeto, que tenga que ver con respetar las representaciones políticas de cada espacio, las opiniones políticas de cada espacio, pero tenemos que definir un modelo de país, porque si no va a pasar lo que el compañero decía que pasa: cada 3 años, cada 4 años, todo el trabajo que un gobierno hace, viene otro y lo deshace. Lo que invitamos nosotros humildemente, no le vamos a pedir el voto, porque eso queda en la conciencia individual. Lo que les pedimos, por favor, a los pibes y a las pibas, que se metan en política, que vayan a los comités, a las unidades básicas, a los locales de izquierda, a los locales de la Libertad Avanza, y saquemos esto juntos adelante. Muchas gracias.
Lo dije hace unos días cuando estuve en el programa Intratables y lo vuelvo a repetir. Gobierne quien gobierne, que se va a definir en octubre, final sea Massa, sea Milei, va a gobernar el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Eso es así y es lo que está... y eso garantiza que se venga un futuro difícil, futuro oscuro. Entonces, cuando vos decís que hay que unificar para que salgamos adelante, yo estoy de acuerdo, pero lo que nos tenemos que unificar somos los que perseguimos los mismos intereses, que somos los trabajadores, que somos los estudiantes y que son enemigos de los intereses que persiguen los partidos de la casta política que gobernaron en el último tiempo. Son enemigos de los intereses de las empresas, de los multinacionales que quieren seguir robándose la riqueza de este pueblo y que, digamos, fomentan a los trabajadores a costa de nuestro hambre. A ellos no les importa la realidad que está pasando en el país mientras la inflación le permita a ellos seguir abultando sus bolsillos. Eso es lo que hay que entender, que a nosotros como estudiantes, como jóvenes que estamos en la educación pública, nos unen intereses de clase con los trabajadores, con los docentes, y por eso es fundamental recuperar los espacios de organización que fueron aplacados durante este gobierno. Necesitamos replicar la organización de los centros de estudiantes, la organización en los sindicatos, que hoy la mayoría están en manos de burócratas sindicales que se olvidaron durante todo este gobierno la palabra de paro general, porque ellos hacen negocios con el gobierno a costa de traicionar a los trabajadores. Entonces los sindicatos no es que son malos, tienen sindicalistas corruptos y nosotros tenemos que recuperar esos sindicatos para que estén en manos de los trabajadores, para salir a pelear por un paro general y para salir a disputar el futuro de la Argentina. Y por eso yo les pido, y con esto cierro, el voto estratégico al Frente de Izquierda como un voto estratégico contra el hambre, contra el saqueo que hay hoy en el país y por una nueva reorganización social, sobre nueva base social y para que gobiernen los trabajadores y persigamos los intereses de la mayoría populares. Gracias. Bueno, para finalizar, vamos a tener 2 minutos que van a tener que repartirse entre los tres para dar un cierre a la charla de debate de hoy. Calculen entre 30 y 40 segundos cada uno. Si quieren arrancar. Bueno, por ahí redondear prácticamente lo que dije en la respuesta anterior, pero adhiriendo en gran parte lo que dice él. En realidad, si bien obviamente representa un espacio político, la idea es que ustedes elijan libremente cuál de estas 3 opciones presentes hoy les cierra, o la cuarta que no vino. Y fundamentalmente me interesa que piensen, como ustedes son el futuro, ¿qué país quieren en el futuro? Si quieren un país donde ustedes puedan prosperar, crecer, educarse, trabajar, o quieren un lugar donde los enriquecen los políticos con sus privilegios a costa de ustedes. Si quieren vivir en este país o si se quieren ir, como lamentablemente muchos amigos míos y seguramente ustedes se han ido, o la gente que no lo puede hacer termina en la más extrema pobreza. Yo sinceramente quiero agradecerles profundamente a compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes, a las autoridades. Insisto, para mí como militante político es un honor y un orgullo poder estar hoy acá compartiendo algunos pensamientos. Cuando empecé a militar a los 13 años, simplemente creía y sigo creyendo que la realidad se puede transformar. Ese es el motor más importante de mi vida, que me salvó además de muchísimas situaciones y ocasiones y me dio un horizonte, una formación, me dio un objetivo por un bien común y sobre todo me dio la posibilidad de mirar al otro a los ojos a ver qué problema tiene. Yo insisto, estamos en una situación de mierda, pero la política sigue siendo la mejor herramienta. Apropiémosla como corresponde, llenemos de debate y discusiones nuestros lugares de trabajo, de estudio, nuestra casa. Esa es la única salida que tiene el pueblo argentino, este pueblo maravilloso. Y sinceramente, como habrán visto, que soy bastante crítico en algunas cosas, lo entiendo de esa manera. La militancia no es una cuestión objetiva o chupamedias.
La militancia está para observar y hacerlo observar a los dirigentes políticos los errores que se cometen en un gobierno. La militancia está, insisto, en este concepto para transformar la realidad. Les agradezco de corazón, vamos para adelante y saquemos la Argentina de esta situación. Muchas gracias. Como cierre final, lo que quería decir un poco en relación a lo que dije antes también, gane quien gane las elecciones, se viene un futuro oscuro para la Argentina. Y eso, lejos de ser una premisa terrorista, yo lo presento de otra forma, cada crisis abre una oportunidad. Y creo que en un contexto en donde hay una agenda corrida a la derecha, ¿no? Donde todos los candidatos, ya sea desde Bullrich, Massa, Milei, enfocan en que el problema del país, en que los responsables de esta situación son quienes son los perjudicados, es decir, los trabajadores de la inflación porque piden mayor salario, los piqueteros porque se movilizan contra el hambre son responsables de la pobreza. Todos problematizan la calle. ¿Por qué? Porque quieren reforzar la represión para que no salgamos a defender los derechos que hoy nos están arrebatando. Porque hoy cuando hablamos de derechos decimos, ¿qué derechos? Nos están sacando todo. Entonces por eso yo los quiero invitar a organizarse y a recuperar la calle, a que como estudiantes nos organicemos y volvamos a la carga como con el movimiento estudiantil, en conjunto con los colegios, las universidades, para que salgamos a pelear por el futuro de la Argentina, pero que nos organicemos de forma independiente a los que gobernaron y a este Estado. Por eso me parece elemental que no dejemos que se piense que la única forma de hacer política es la política tradicional, es la de tener un cargo y ser corrupto, es la de querer reforzar la represión o de pintarse un paño de libertad mientras quieren meter presos a los pibes cuando tienen 14 años. Tenemos que luchar por educación, tenemos que luchar por vivienda para todos, tenemos que luchar justamente por presupuesto para la salud y finalmente tenemos que salir a defender nuestra trinchera, que la organización Este Pueblo tiene memoria de lucha y vamos a defenderla. Bueno, les agradecemos a los candidatos, a las candidatas que vinieron hoy a la charla de debate, a la primera que hay en la escuela, que sea la primera de muchas. Hagamos silencio hasta que podamos salir del salón de actos. Les agradecemos entonces a José Ignacio Trogliero, a Juan Cruz Ayala, a Tatiana Fernández Martín por haber venido. Y les agradecemos también a los estudiantes del centro que organizó y a ustedes por el respeto y la escucha a todas las voces. Así que gracias. Momento, van a decir unas palabras. Suban los 6 representantes, las 6, suban. Esperen. Esperen un momento para que salir. Vamos a salir de manera ordenada después, pero esperen un minuto. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido al debate. Esperemos que este sea uno y muchos más de los que vengan próximamente. Así que nada, un fuerte aplauso para ustedes y gracias por venir.